nuevo, estoy con ustedes en este segundo video que busca que continuemos realizando nuestro estado de resultado a partir del ejercicio que dejamos en el primer video. Para facilidad del tiempo, he copiado aquí los datos básicos de nuestro ejercicio y acá ya tengo establecido como los datos básicos del formato que la contabilidad nos pide que organicemos para nuestro estado de resultados de la comercializadora de huevos DR para el mes de agosto del 2051, que es el mes en el cual estamos haciendo estas actividades. Entonces, muy bien, vamos a resolver nuestro caso. Recordemos que lo primero que tenemos que hacer entonces es calcular nuestro ingreso por ventas. El ingreso por ventas es el resultado de ¿qué? Es el ingreso que yo obtengo por vender. Perfecto. Entonces, el ejercicio me dice que yo vendí 28.000 huevos. ¿A cómo los vendo? Los estoy vendiendo a 250 pesos. 28.000 huevos a 250 pesos. Multiplico los 28.000 huevos por los 250 pesos, que es el precio al que vendo cada huevo, y obtengo el ingreso por ventas, ¿verdad? Y si no, ustedes rápidamente ahí en su celular hacen la operación o en el computador van al Excel y hacen la multiplicación. Nos da el ingreso por ventas. Ahora, el costo de la mercancía vendida. Ojo, ¿cómo se construye el costo de la mercancía vendida? ¿Cuánto me costó la mercancía que yo vendí? Entonces, ustedes multiplicaron 30.000 huevos que compré por los 100 pesos. Si lo hicieron así, error, porque el nombre me dice costo de la mercancía vendida. ¿Cuál fue la mercancía vendida? Vendí 28.000 huevos. ¿Cuál es el costo de esos 28.000? Por cada huevo yo, ¿cuánto pagué al comprarlos? Pagué 100 pesos. ¿Sí ven ustedes? Entonces, el costo de la mercancía vendida será el resultado de multiplicar los 28.000 huevos que vendí por lo que me costó cada huevo que compré. Entonces 28.000 por 100, la tabla del 100 les da 2.800.000. Y si hacemos esa resta, tenemos si ganamos o si perdemos. Entonces tenemos 2 y 8, 10, 3 y 4, 7. 4.200.000. Utilidad. Estoy ganando. Estamos ganando con 4.200.000. Pero sucede que yo tuve otros gastos, porque es que para vender ya 28.000 huevos, ya no es solo Diego Reyes pensionado vendiendo por la ventana de la casa. No, nada. Tuve que alquilar un local. Si tuve que alquilar un local, tuve que pagar unos servicios públicos y además le tuve que pagar a alguien para que me ayudara. Ya cuando uno pasa la tercera edad solo no puede vender 30.000 huevos, 28.000 huevos. Entonces tuvimos que contratar a una persona que nos generaron entonces unos gastos por el alquiler del local, por los servicios públicos y por sueldos. Es posible que a uno se le presenten muchos más gastos, pero para facilitar el ejercicio, pues no hemos incluido sino estos tres. ¿Qué hago yo con esos tres gastos? Los tengo que mostrar dentro de mi informe, ¿cierto? O sea, yo ya tengo cuánto me ingresó por la venta, cuál fue el costo de esos huevos que yo vendí, pero me faltan los gastos en que incurrí. ¿Para qué? Para poder vender los 28.000 huevos. Entonces, esos gastos los debo colocar aquí abajo. Entonces, coloquemos aquí alquiler, servicios públicos y sueldos. Alquiler 800. Y 900. ¿Cuánto me suman estos gastos? 8 y 5, 13 y 9, 22. 2.200.000. ¿Cómo llama la contabilidad de estos gastos? Los llama gastos de operación. O también gastos operacionales.
¿Por qué se llaman así? Porque son aquellos gastos en los que yo incurro para operar mi negocio. Tengo una comercializadora de huevos, para yo vender esos huevos yo tengo que incurrir en estos gastos para que el negocio opere. Ya incluido los gastos de operación, y si yo sigo buscando si gano o pierdo, ¿qué debo hacer? Sí, ya ustedes lo intuyeron. Pues a esta utilidad de 4.200.000 le voy a restar los gastos de operación, ¿verdad? Y entonces obtengo 0,2 millones. O sea que aquí tengo otra utilidad de 2 millones. Miren ustedes cómo entonces la contabilidad va resolviendo con cierto sentido común el tema. Aquí le resto el costo directo de la mercancía que yo compré para vender. Y acá le resto todos esos otros gastos en los que yo incurro para poder vender los huevos. Muy bien. Pueden existir en mi negocio otros ingresos y otros gastos que no tengan que ver directamente con este objeto social del negocio, que en este caso es comprar y vender huevos. ¿Cómo así? Sí, supónganse ustedes que, como ahora yo tengo un local, resulta que en el local tengo un espaciecito y alguien, un vendedor de chance, un vendedor de lotería, como ustedes quieran llamarlo, me dijo, ¿por qué no me alquila este pedacito y yo le pago mensualmente una platica? Y entonces, pues, y en mi contrato de arrendamiento no hay ninguna prohibición para que yo subarriende. Miren ustedes que yo ahí tendría un ingreso, es un ingreso que está en el local del negocio, por lo tanto es un ingreso del negocio y por lo tanto yo lo tengo que mostrar, pero no lo puedo mostrar acá porque no es un ingreso por ventas. Entonces lo muestro aquí como otros ingresos. ¿Y qué tendría que hacer con esos otros ingresos? Sumarlo, ¿verdad? Sumar. Asimismo, pueden haber otros gastos que no tengan que ver con la operación directa del negocio. Como cuáles, por ejemplo, si yo incurro en un préstamo. Si yo incurro en un préstamo para comprar y vender huevos, porque digamos quiero comprarme un televisor para que la gente se sienta más tranquila, que vea el noticiero cuando van a comprarme los huevos, o vean las noticias, o vean la novela, la señora. Entonces yo me incurrí en un préstamo. El costo de los intereses de ese préstamo no tiene que ver con la compra y venta de los huevos. En consecuencia pero también es un gasto, por consecuencia yo lo tengo que mostrar, y en ese caso lo mostraría como otros gastos. Supongan ustedes que por cualquier motivo fuera de mi control, por supuesto, yo no le pago al empleado y el empleado me demanda, y en la demanda yo le tengo que pagar no solamente los sueldos, sino los costos de abogado, etcétera, etcétera. Esos costos de abogado, etcétera, etcétera, que son unos gastos del negocio, pero que no son para comprar y vender huevos, sino que fue fruto de una situación extrema que yo tuve, pues los tengo que mostrar y los tendría que restar. El costo financiero de los préstamos los tengo que mostrar. En consecuencia, ese costo financiero entraría aquí a restar. Y nuevamente yo estaría construyendo aquí una nueva utilidad. Vamos a suponer que efectivamente ese dato no lo teníamos acá en el ejercicio, vamos a completarlo hoy. Tenemos un préstamo y por ese préstamo tenemos unos intereses, y esos intereses nos valen 200.000 pesos. Y que no tengo otros ingresos, entonces yo tendría aquí 1.800.000, ¿verdad? ¿Qué nos falta? Nos falta una parte muy importante, nuestra relación con el gobierno, los impuestos. Esos impuestos yo los tengo que pagar. Y si los tengo que pagar son un gasto, es un gasto de la comercializadora. Y si es un gasto, ¿qué sucede? Yo lo tengo que mostrar y lo tengo que restar acá. Supongamos que el gasto es del 30%, que el impuesto es el 30%. Entonces lo que hacemos es calcular ese 30% sobre el 1.800.000. 3 por 8, 24, 3 por 1, 3 y 2 son 5, con 540. Al final tengo 6 y 4, 10, 6 y 2 son 8 y nuevamente tengo una utilidad.
Muy bien. Y aquí ya tenemos nuestro formato de estado de resultados. Miren ustedes que tengo el formato del estado de resultados como la contabilidad me lo manda, pero tengo todavía por resolver un tema, y es que aquí tengo una utilidad, aquí tengo otra utilidad, aquí tengo otra utilidad, tengo 4 utilidades. Tengo que diferenciarlas de alguna manera y todas son utilidades. Entonces lo que la contabilidad nos dice es pongámosle apellidos a esas utilidades. Comencemos. Esta es la primera utilidad. Es una utilidad que solo compara el ingreso por venta contra el costo de la mercancía vendida sin tener en cuenta todos los otros gastos. Por lo tanto, entonces es una utilidad que la denominamos utilidad bruta. ¿Por qué bruta? Porque es la más elemental que no considera los demás gastos. Tenemos esta otra utilidad, y esta otra utilidad, miremos nosotros, es una utilidad que nos queda después de haber atendido los gastos de la operación, o sea, los gastos operacionales. ¿Qué apellido creen ustedes que le vamos a colocar a esa utilidad? Es utilidad de la operación o utilidad operativa. Entonces, ¿por qué utilidad operativa? Porque ya le hemos restado tanto los costos como los gastos de operación. Esa es la utilidad operativa. ¿Y acá qué tenemos? Tenemos que esa utilidad operativa le sumamos otros ingresos, le restamos otros gastos y llegamos a una nueva utilidad. Y miren ustedes que esto es lo importante. Sobre esta utilidad aplicamos el porcentaje de impuestos, ¿verdad? Entonces, como es la utilidad que se utiliza para el cálculo de los impuestos, entonces esta utilidad se denomina utilidad antes de impuestos. Utilidad antes de impuestos, ¿por qué? Porque es sobre esa utilidad que yo liquido los impuestos. Le resto los impuestos y llego a la última utilidad, o sea, la utilidad que queda después de haberle restado los costos y todos los gastos. ¿Cómo voy a llamar esa utilidad? Utilidad neta. Y entonces hemos completado el formato de nuestro estado de resultados o pérdidas y ganancias de la comercializadora de huevos de ERE con unos datos de un mes. Importante, un estado de resultados siempre corresponde a un periodo de tiempo determinado y tengo que comparar sus ingresos con los costos y los gastos de ese mismo mes. En el siguiente video entraremos a ver algunas cosas más particulares, un poquito más particulares del estado de resultado, porque en este caso pues tenemos un estado de resultado de una comercializadora, pero hay unas pequeñas diferencias, sobre todo en el costo de la mercancía cuando es una empresa, por ejemplo, de producción, y lo veremos en el siguiente video. Si ustedes deciden acompañarme en esta travesía financiera. Muchas gracias de nuevo.